¿Y qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado la clase anterior, donde vimos esta hermosa correlación mnemotécnica, este mapeo impresionante de la estructura de sistemas de software. ¿Bien? Aquí lo hemos detallado bastante bien entre lo que es el producto del software, los módulos del software, los componentes del software, features del software y finalmente historias de usuario. Aunque realmente aquí historias de usuario no la coloqué, pero bueno, puse acá interacciones. Que vendría haciendo todo lo que tiene que ver dentro de esta feature. Puede haber una o más historias de usuario. Bueno, así que si quieren repasar esta clase, recuerden ver la clase anterior, bien, que les expliqué bien esto. Ahora lo que vamos a hacer es concentrarnos un poquito más por la parte teórica, ¿sí? Ya que ustedes han entendido de una vez por todas la relación entre producto, módulos, componentes, features e historias de usuario, vamos a poder hablar libremente de todo esto, ¿sí? Vamos a meterle caña. Bien, entonces, vamos a empezar con productos de software. Vamos a hablar de ese tema. Entonces, es un sistema diseñado para resolver necesidades específicas de negocio mediante tecnologías informáticas. La importancia de esto, ¿no?, es que transforma procesos manuales en digitales, optimiza operaciones y reduce costos operativos. La idea del producto de negocio, chicos, es bastante importante como conocimiento a obtener. Y también hay una relación con la arquitectura. Cuando nos referimos a producto de software, nos referimos a la arquitectura del software, ¿sí? La arquitectura establece el fundamento técnico que permite al producto cumplir con sus objetivos de negocio. Bien, vamos a hablar justamente de eso. Arquitectura del software. Bien, tiene un diseño estructural, organización fundamental del sistema que define componentes y relaciones. Tiene decisiones técnicas, elección de tecnologías, patrones, prácticas que sustentan al desarrollo. Tiene organización modular, estructura que facilita el desarrollo, mantenimiento y evolución del sistema. Y tiene una garantía de calidad. Asegura que el software cumpla con requisitos funcionales y no funcionales. Por eso es muy importante que en la fase de desarrollo de software haya una fase de arquitectura, donde las personas y los desarrolladores, donde el equipo, ¿vale? Todo el equipo pueda participar de alguna manera en este conocimiento de arquitectura de software. No digo que el tester tenga que hacer la arquitectura de software, pero un arquitecto de software es aquella persona que puede realizar esta tarea justamente y poder mapear el producto, bajar los requerimientos funcionales de negocio y ponerlos como arquitectura. Tenemos ahora que la arquitectura del software se divide por capas. ¿Bien? A continuación le voy a mostrar las capas. Hay tres capas principales. Tenemos la capa UI Layer, que layer significa capa en inglés, la capa de interfaz de usuario, que vendría siendo el frontend, que es una interacción con usuarios finales, ¿vale? Esta pirámide, se me imagino que se van a acordar a las clases de la pirámide del testing, el tipo de testing, ¿sí? Perdón, los niveles de testing, ahí va. Application Layer, bueno, ese es el nombre que se le da a la capa de aplicación, que tiene que ver con la lógica, es la que conecta realmente el frontend con el backend y hace todas las interacciones del negocio, ¿bien? Ahí donde hay procesamiento de las reglas de negocio, ¿bien? Entonces, cuando vayamos a ver reglas de negocio en las historias de usuario, estamos hablando de la lógica. ¿Qué quiere el negocio que hagamos para solucionar su producto, ¿no? Sus funcionalidades del producto. Luego tenemos la capa de data, la data layer, que tiene que ver con el backend. ¿Bien? Si bien el backend lo podremos relacionar con la lógica, tienen que pensar que el frontend también tiene lógica. Tanto el frontend como backend tienen lógica. Es por eso que hay una capa completamente de lógica que realmente acopla o solapa tanto a la interfaz de usuario como a la parte de la data. O sea, al unir todo esto, realmente tenemos un sistema. Entonces, eso es lo que justamente expliqué en el ejemplo que les hice en la clase pasada. ¿Bien? La separación en capas permite asignar responsabilidades específicas, facilita el desarrollo, pruebas y mantenimiento independiente de cada capa. ¿Bien? De hecho, precisamente por eso hay desarrolladores frontend y desarrolladores backend, pero ambos manejan la capa de la aplicación, la capa de la lógica. ¿Bien? Cada uno por su lado, pero se conectan. ¿Sí? Tenemos ahora la capa de la UI. Vamos a hablar un poquito de esto, el frontend. Entonces, esto se le llama una capa de representación. A nivel profesional se le llama la capa de representación. Entonces, hay interfaces gráficas que permiten a los usuarios interactuar con el sistema de manera intuitiva. Hay experiencia de usuario, diseño responsivo que funciona en múltiples dispositivos y plataformas. Eso es lo que quiere cumplir esta capa. ¿Bien? O sea, la capa tiene que demostrar eso.
también tiene que demostrar una comunicación, de que hay un feedback, una retroalimentación contra el cliente. O sea, el servidor cliente es donde está el usuario, es decir, lo que el usuario puede ver e interactuar. Entonces, hay que enviar solicitudes a la capa de aplicación y presentar esos resultados a los usuarios. Esto se le conoce como printear, printing. Es decir, imprimir los resultados en la capa de visible para los usuarios, ¿bien? Que es la capa de la interfaz de usuario. Así que esta capa tiene que estar siempre conectándose con la lógica, la capa de la lógica. Vamos a seguir. Tenemos la capa justamente de la lógica, que le suelen decir profesionalmente application o la capa de aplicación. Acá entra la parte de la lógica de negocio. Implementa reglas y procesos específicos del dominio empresarial. Mediador. Coordina el flujo de información entre la interfaz y los datos. O sea, ahí tiene que haber siempre un mediador de esto. Y dependiendo del sistema, puede haber diferentes tipos de mediadores. ¿Bien? Por ejemplo, la API es un excelente mediador hoy en día, no solamente de la aplicación de nosotros en sí, sino que también de otros sistemas. Por ejemplo, yo puedo utilizar funcionalidades de Google Maps, como pueden ver ahí en pantalla. Y ese Google Maps lo puedo utilizar en mi aplicación para resolver un problema en específico. Entonces, son servicios que se contratan, ¿bien? Entonces se pueden utilizar. Validación. Asegura la integridad y consistencia de la información procesada. Seguridad. Implementa controles de acceso y protección de datos sensibles. Entonces, todas estas son las cosas que tiene que cumplir una capa de aplicación. Entonces, nosotros como tester tenemos que saber eso. Lógica de negocio, mediador, validación, seguridad. ¿Bien? Luego tenemos a la capa de datos. Esto es muy importante porque nosotros no vemos datos estáticos en la web. Normalmente estos datos están en un servidor, guardados en un servidor. Y lo que hace el frontend es hacer llamados a ese servidor y recopilar esos datos y mostrárselos. Es por eso que ustedes tienen sus redes sociales como están, intactas, ¿no? Cada uno con su información personal. Bueno, esto tiene almacenamiento estructurado, tiene que tener almacenamiento estructurado, ¿no? Organiza información en bases de datos relacionales o no relacionales, que son NoSQL, o sistemas híbridos según necesidades. Luego, tiene que tener acceso a datos, proveer interfaces, que aquí le decimos APIs, Application Programming Interface, para la recuperación y manipulación eficiente de información, es lo que le estaba contando. Integridad y resistencia. Entonces, garantiza que los datos se mantengan consistentes y disponibles a largo plazo. Nosotros como tester tenemos que saber eso. Esa palabra es muy clave, ¿eh? Se llama persistencia. Además de la integridad, una palabra muy clave cuando nos referimos a datos es la persistencia de los datos, ¿sí? Es decir, cuando yo me deslogueo de una aplicación y me vuelvo a loguear, se supone que yo debo ver los mismos datos como yo lo había dejado. Si yo a mi foto de perfil le puse otra foto, un gatito, ¿bien? Si yo salgo de la aplicación y vuelvo a entrar a la aplicación o entro con otro dispositivo, yo debería ver ese dato, debería ser persistente, ¿sí? Módulo de software. Acá ya entramos a otra área, chicos. Ya salimos de las áreas de las capas, ahora vamos a hablar de los módulos de software. Son unidades funcionales que esa es como mi descripción breve de esto. Acá les puse algunas definiciones. Bien, son unidad cohesiva que encapsula la funcionalidad específica dentro de la aplicación. Tiene independencia, puede desarrollarse, probarse y mantenerse de forma autónoma. Tiene interoperabilidad. Se comunica con otros módulos y a través de interfaces bien definidas. Y también tiene reutilización. Puede aplicarse en diferentes partes del sistema en múltiples proyectos. Los módulos es una cosa importantísima en todo sistema. Así que esto es muy importante. Y para hacer una correlación con los archivos, cuando ustedes vayan a trabajar con automatización de pruebas o con programación, con código, los módulos podrían representar carpetas grandes que contienen dentro un directorio de diferentes archivos que vendrán siendo componentes y features. ¿Bien? Tenemos componentes de software. ¿Bien? Son elementos funcionales. Ojito acá, elementos. Entonces, ¿qué hacen esto? Es una función específica. Unidad técnica que implementa una funcionalidad particular dentro de un módulo. No confundir con feature. Estamos hablando de una especie de artefacto. Es una cosa. Por ejemplo, un vaso de agua, ¿vale? Este vaso que es de
Starpix, bueno, esto es un artefacto, es una cosa, esto es un componente. Este componente yo lo puedo utilizar junto con otras cosas para crear funcionalidades, features. Por ejemplo, yo puedo crear una feature de guardar jugo de naranja. Entonces yo para guardar jugo de naranja lo meto acá. O puedo beber agua. Entonces gracias a este componente puedo hacer esta feature. ¿Ve? Y así como esa feature puedo hacer que te lo tire por la cabeza si no me prestas atención. Entonces, eso es una feature que puedo hacer con este componente. Menor granularidad. ¿Bien? Menor granularidad. ¿Qué quiere decir? Que esos componentes son pequeños normalmente. ¿Bien? Entonces, los componentes son unidades más pequeñas y especializadas a comparación de un módulo. ¿Bien? Son centradas en tareas concretas. ¿Bien? Entonces, esto es un componente. Entonces, no es que tenga tareas como tal, pero es algo que se le puede dar diferentes enfoques para crear una feature. Y no solo con este componente, con la combinación de otras más. ¿Bien? Pero tiene una tarea concreta. Es básicamente guardar líquido aquí adentro o cualquier otra cosa que puede caber por aquí, básicamente. Interfaces definidas. Nosotros tenemos acá, expone métodos y propiedades específicas para su integración. Les voy a dar un ejemplo de un componente, un formulario. Un formulario es un componente, es un elemento de la interfaz de usuario. Es visible y lo puedes utilizar para muchas cosas, lo puedes reutilizar. O sea, ustedes piénsenlo. Una feature no es reutilizable, la feature es un propósito. ¿Bien? Es un propósito del software, un propósito del sistema, del producto de software que has creado. Mientras que el componente realmente es algo que se pueda replicar y de reutilizar para emplear features. Bien, feature de software, la parte más importante. Bien, la correlación que yo le doy es funcionalidad de alto nivel. Bien, eso se llama high level. Es una palabra también muy importante en el mundo del software. Cuando tú le dices algo high level, quiere decir que es como por encima o algo así como general. Bien, entonces esa funcionalidad general, por así decirlo, de algo. ¿Sí? Por ejemplo, comprar producto. Comprar producto es una feature que abarca un montón de flujo, ¿verdad? Y el flujo necesita romperse en pedazos porque es muy grande. Entonces yo para poder comprar un producto necesito pasar por diferentes módulos, diferentes componentes para poder llegar a mi acometida, es decir, a mi ¿cómo se llama esto? Propósito, ¿vale? Final. Entonces, para definirlos, capacidad distintiva, funcionalidad completa que aporta valor específico al usuario final. Comprar un producto, subir un video nuevo a YouTube, postear una foto. ¿Bien? Alcance definido. Agrupa múltiples componentes para lograr un objetivo de usuario. ¿Bien? Valor comercial. Se puede promocionar con beneficio del producto en materiales de marketing. Es decir, una feature, como yo les dije a ustedes, usan el verbo, ¿sí? Para definirlas. Es muy fácil definirlas cuando ustedes dicen el verbo, ¿sí? Como los ejemplos que le acabo de dar. Y justamente tú lo puedes correlacionar a un producto de verdad, a algo que da una solución de negocio. Entonces, es por eso que es más fácil de llevarlo a marketing. Mientras si yo doy formulario, y no me está dando un valor. Pero si yo le doy un valor a ese formulario, como por ejemplo suscribirse en Apps Galaxy, entonces ahí entienden el valor comercial. Che, puedo suscribirme a Apps Galaxy. Eso lo puedo hacer a través de ciertos módulos que se están usando y ciertos componentes con que interactuamos, ¿sí? Las features representan el puente entre la visión técnica y perspectiva del usuario. Son fundamentales para la planificación de versiones roadmaps del producto. También es muy conocido arcaicamente, es decir, de hace mucho tiempo, como casos de uso. Un caso de uso es una feature, para que lo tengan bien claro. Sigamos. Tenemos acá User Stories, las historias de usuario en español. Esto yo lo defino como la interacción como tal de esa pieza de feature. ¿Bien? Así que cada vez que piensen en historias de usuario, son piezas de una feature, que puede tener una feature. Esto puede tener una relación de uno a uno o de uno a muchos. Es decir, una feature puedes tener o puede crearse una user story para ella. No pasa nada. Pero a veces una feature es muy grande. Como les conté, comprar un producto es como muy compleja. Entonces, uno lo divide por user stories.
por historias de usuario. Y las historias de usuario es algo súper mega fácil para poder desarrollar un software. Entonces tú a través de la historia de usuario, tú aplicas actualizaciones o modificaciones a los módulos, componentes y feature. Vas poco a poco llenando esa feature. Bien. Entonces, la historia de usuario podría decirse que son como esos cada dos dedos, bien, hasta que termines de llenar el vaso, que vendría siendo toda la feature. Así que son pedacitos de la funcionalidad que se tiene que implementar. Bien. Acá lo tenemos como rol, quiero, objetivo, para beneficio. Bien. Yo les doy un ejemplo. Como administrador, quiero guardar nuevos ingresados de Apex Galaxy en mi base de datos para poder reusar sus correos para otros servicios. Entonces yo necesito esa historia de usuario. Esa historia de usuario muy específica. Quiero guardar esa información. Entonces, ¿cómo hago para llegar a eso? Entonces, esto es parte de una feature que viene más arriba, ¿vale? Entonces, de ahí ustedes se van como imaginando cuáles serían los módulos que sean necesarios, los componentes, y si no se han creado, lo crean. Y si ya están creados, se actualizan, ¿se entienden? Entonces, como que vas armando todo a través de interacciones. Esto es algo muy moderno de hoy en día y nosotros como testers tenemos que saber para luego utilizarlo con, no sé, inteligencia artificial o con nuestro intelecto y documentación para realmente llevar a cabo nuestras pruebas, ¿sí? Acá tenemos escala reducida, representa una interacción específica o capacidad concreta dentro de una feature. Criterios de aceptación, eso es algo que caracteriza bastante a las historias de usuario. Tienen criterios de aceptación. Se lo voy a resumir. Criterios, es decir, como una especie de check, como una lista de check, ¿no? Como son criterios, pam, 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 criterios para aceptar la funcionalidad. Se lo voy a decir como otras palabras. Es como una especie de checklist, ¿no? Como que lista de que tienes que leer y que se tiene que cumplir. Como una especie de reglas, ¿bien? Como que tiene que tener esto, tiene que hacer así, tiene que hacer asado, debería aparecer esto cuando cuando uno hace esto, tiene que hacer esto cuando uno hace aquello, tiene que hacer esto cuando uno hace aquello. Pero todo esto a lo largo de esta interacción. Son criterios. Entonces es muy importante nosotros como testers aprender a crear y a refinar criterios de aceptación. Chicos, esto es re importante y es justamente las siguientes clases que vamos a ver como tester, ¿sí? Unidad de planificación. Bueno, utilizadas para estimar esfuerzo y organizar sprints y metodologías ágiles. Una de las cosas por la cual uno usa historias de usuario, además de todo lo que le conté para poder crear el software a partir de esas interacciones, la historia de usuario también permite organizar sprints. De hecho, aquí en Apex Galaxy nosotros trabajamos con eso, con metodologías ágiles, trabajamos con sprints, que básicamente son como periodos de trabajo de entrega. Es como que decirle al cliente, che, yo te voy a dar un producto dentro de 2 semanas. Dentro de esas 2 semanas yo te puedo hacer estas historias de usuario. Te las muestro, que ya están estimadas, y listo. El cliente dice, bueno, perfecto. Entonces, ya yo sé lo que me van a estar entregando en este periodo. Así que cuando ustedes me muestren el producto, vamos a ver los avances que han conseguido a través de estas historias de usuario. ¿Entienden? Entonces, así es como funciona. Para también planificar y organizar todo, ¿vale? Muy bueno las historias de usuario y es lo que se trata de utilizar hoy en día, ¿sí? Veamos. Producto de software y arquitectura. Bien, vamos a hablar ahora de un poquito del mapeo de todo lo que hemos hablado hasta ahora para concluir. Entonces, tenemos producto, visión de negocio, arquitectura, implementación, para que lo comparen. En producto, ¿bien? Tenemos objetivos comerciales, propuesta de valor, necesidad del mercado, modelo de negocio. Mientras por la parte de arquitectura, estructura técnica, decisiones tecnológicas, patrones de diseño, infraestructura. ¿Sí? Luego, por la parte de capas de arquitectónicas y módulos, tenemos en la parte de UI, en la capa de la interfaz de usuario, a niveles tópicos de los módulos, a niveles de los módulos típicos, tenemos representación, navegación, formularios. Algunas responsabilidades pueden ser interacciones con los usuarios. Luego tenemos la capa de aplicación, la lógica de negocio como tal. Tenemos en la parte de módulos, servicios, workflows, validaciones,
En responsabilidades, procesamiento de negocio. ¿Bien? En capa de datos tenemos repositorios, modelos, integraciones. En la capa, en la parte de responsabilidades podríamos decirse persistencia e integridad. Bien. Módulos y componentes. Aquí tenemos, cada módulo contiene múltiples componentes especializados. Por ejemplo, un módulo de autenticación incluye componentes de registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, ¿vale? Recuerden, son como artefactos que están ahí bastante visibles y que nosotros lo utilizamos para realmente realizar una acción, una funcionalidad. ¿Bien? De hecho, el componente y la feature están muy cercanos unos a los otros, pero realmente son como parte de los módulos, pero no realmente acopladas. Esto es lo que yo les traté de explicar con el ejemplo de la cocina. Fíjense que los componentes vienen bastante de los módulos, pero se pueden reutilizar, ese es el detalle. Entonces yo puedo tener componentes que lo puedo usar en un módulo y también en otro, no hay ningún problema, ¿sí? Luego tenemos componentes y features, ¿bien? Acá vamos a explicarlo con este dibujito que hizo la inteligencia artificial, bastante chévere. Imagínense esto, yo necesito conectar las piezas del software. Bien, fíjense que aquí yo estoy colocando acá un cilindro, por otro lado también, un pistón, pim, pam, y estoy armando acá un motor, ¿no? No sé. Acá lo expliqué. Tenemos un editor de texto, obviamente no tiene nada que ver con la imagen, pero es para que se hagan una idea. Imagínense ustedes que tenemos un componente, un editor de texto, ¿vale? Maneja entrada y formateo de contexto, de contenido textual. Eso es un componente, ¿sí? Algo chiquito, específico. Tenemos otro componente. Selector de imágenes. Permite cargar y posicionar imágenes en documentos. ¿Bien? Como un file uploader. Luego tenemos componentes de control de versiones. Esto guarda el historial de cambios en documentos. ¿Bien? Otro componente chiquitito. Luego tenemos la funcionalidad, es decir, la feature, que como pueden ver en pantalla en el dibujo, es cuando tú conectas todas estas piezas y te dan algo, te da un propósito. Editar documentos, ¿bien? O editor de documentos. Es una funcionalidad completa para crear y editar documentos de texto enriquecido, que al combinar todo esto me da eso. ¿Bien? Bastante útil cuando hablamos de motores. Si tú combinas varias partes de un motor, tienes eso. Un carro, por ejemplo, yo sé que el carro es una cosa grande, pero si lo ponemos a escala un poquito más pequeña, podríamos decir que el carro es la feature construida a partir de piezas de componentes que se le han metido al carro. ¿Sí? Si es que nos imaginamos que una feature sería, no sé, manejar carro, algo así. Para poder manejar un carro, yo necesito tener un montón de componentes para tener el carro. ¿Sí? Y el motor, tú sabes, funcionando. Y por la parte de features y historias de usuario, vamos a mapear. Features vendría siendo un sistema de pagos. Me gusta más. Está buena. Como pagar algo, comprar algo. Bueno, sí, pagar algo. Funcionalidad completa para procesar transacciones financieras, ¿sí? Una historia de usuario podría ser, como cliente, quiero agregar una tarjeta de crédito para realizar pagos fácilmente. Esta parte del para es como para poder pintar un poquito por encima el propósito. Esto nos ayuda un montón para entender qué es lo que se quiere realmente. Historia de usuario 2. Como cliente, quiero ver mi historial de pagos para controlar mis gastos. Entonces, fíjense que está muy asociada a la funcionalidad de pagar. ¿Bien? Y historia de usuario número 3. Como administrador, quiero generar reportes de transacciones para analizar ventas. Este me parece que pareciera que fuese otra feature, pero es parte de esta feature específica de pagos. O sea, cuando yo quiero hacer transacciones, entonces tengo acá que generar un reporte de transacciones. O sea, está conectada con esto. Así que bueno, esto es features e historias de usuario. Ahora, para concluir esta clase, vamos a recapitular. Hemos explorado la estructura jerárquica desde el producto hasta las historias de usuario. Cada nivel cumple un papel específico en el desarrollo. La estructura organizada facilita la planificación, desarrollo y mantenimiento, mejora la comunicación entre equipos técnicos y de negocio. Así que es muy importante, chicos, aprendan a cómo estructurar software. Yo, por ejemplo, cuando entro a un proyecto nuevo, lo que suelo hacer es mapear. Mapear. De hecho, en el curso completo de testing al grano, que recuerden que testing al grano es como la primera versión de todas.
Es la parte número uno de todo el curso, porque el curso es enorme. Entonces, testing al grano tiene que ser su contexto para poder trabajar. Y también hay práctica, obviamente, pero todo esto es el inicio. Yo luego realmente les enseño a ustedes a cómo lidiar con software que ya están construidos, cosa que cuando tú entras a laburar, sepas qué tienes que hacer cuando el software ya está hecho. Bien, es la gran mayoría de las veces. Entonces, ¿cómo tú analizas el software entero para arrancar de cero? Bien, yo enseño eso. También enseño de la otra manera, para justamente arrancar completamente de cero algo. Esas que sobre todo cuando un producto está recién empezando, está bueno esa parte. Así que esas grandes informaciones los tengo yo en el curso completo, ¿sí? Así que tu siguiente paso va a ser lo más lindo, es ver un poquito de los elementos de la interfaz de usuario y componentes de la interfaz de usuario. Eso es algo que es muy importante de saber. Yo sé que es otra parte teórica, pero créeme que vale muchísimo la pena. Yo lo diría como es una sección muy opcional, pero es muy importante que ustedes lo aprendan. Así que si me estás viendo hasta esta altura, intenta ver el siguiente capítulo que habla de los elementos de la interfaz de usuario y componentes de la interfaz de usuario, sobre todo la parte terminológica, para que ustedes empiecen a entender cómo funciona la interfaz de usuario, todos los elementos de la interfaz de usuario y todas esas cositas. Muy, muy importante. Bien. Y ya luego podrán hacer casos de prueba y testear brutal. ¿Sí? Nos vemos.